Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Edgar Octavio Río Sánchez, soy sacerdote. Trabajo como párroco aquí en la parroquia Jesús Misericordioso del barrio Ciudad 2000. Y bueno, quiero compartir en este semestre, en este periodo, no sé, eh, en la formación permanente para laicos, un curso muy bonito, muy sencillo, que es Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí? El pensamiento social de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia. Bueno, dentro de las indicaciones que me dieron, entonces nos dijeron que ustedes ya tienen un material allí. Creo que es un material que consta de 20 capítulos sobre la doctrina social de la Iglesia. Y para este semestre vamos a ver entonces lo concerniente a los capítulos del 5 al 13, ¿cierto? Entonces ese va a ser como nuestra planeación, ¿no? Tema 5 es la misión evangelizadora de la Iglesia. El tema 6, formación de la doctrina social de la Iglesia. El tema 7, la doctrina social de la Iglesia del Concilio Vaticano II y de los papas postconciliares. El tema 8, el pensamiento social del Papa San Juan Pablo II, que a partir de 1978 hasta nuestros días. Y luego viene la segunda parte del documento que ustedes manejan, es el ser humano, principio, corazón y alma de la doctrina social de la Iglesia. Y allí tenemos el tema 9, que es dignidad de la persona humana. El tema 10, el hombre, un ser inteligente y libre. El tema 11, respeto a la persona humana. 12, la comunidad humana. Y el 13, la solidaridad, ¿cierto? Bueno, entonces en este primer videito pues vamos a abordar el primer tema, el tema 5, que es la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿cierto? Pero antes hagamos una introducción. Yo me imagino que ustedes ya saben qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Es el pensamiento. La palabra doctrina significa el pensamiento, la reflexión, ¿sí?, que tiene la Iglesia acerca del mundo social. ¿De dónde brota esta doctrina social de la Iglesia? Pues brota del mismo Jesucristo, ¿cierto? Es el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Cuando Jesucristo vino a salvarnos, vino a liberarnos. Pero esa salvación y esa liberación es integral, ¿sí? Y por tanto la evangelización también es integral. Es decir, esto va en contravía a lo que muchas veces pensamos, que la salvación y la evangelización, la liberación, es solamente algo espiritual independiente de los demás aspectos de la vida, sobre, por ejemplo, los derechos fundamentales, sobre las necesidades materiales del ser humano para ser feliz, sobre las relaciones de justicia, de verdad, sobre la relación entre el bien y el mal, entre la guerra y la paz. Entonces, la doctrina social de la Iglesia surge del mismo Jesucristo. O sea, esto es para nosotros los que creemos en Él, ¿sí? Y esto nos inspira comportamientos no solamente personales, sino actitudes, digamos, institucionales. Bueno, actitudes institucionales no. Inspira la capacidad de uno asociarse con otras personas, inspira mi visión de la vida y mi participación en las diferentes estructuras del mundo, estructuras económicas, políticas, sociales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la salvación es integral, la salvación es integral. ¿Por qué la salvación es integral? Porque hay un principio fundamento de ello. Dios, nuestro Dios, es un Dios que se encarnó, se hizo mundo, se hizo historia, ¿cierto? Y en esa historia encuentra al ser humano de carne y hueso, al ser humano tanto en su dimensión personal como en su vida social. Y es allí donde el ser humano necesita ser salvado, necesita ser liberado. ¿Bien?
Entonces, precisamente la evangelización la define, el Papa Pablo VI en una exhortación posinodal. Después del Vaticano II dice que la evangelización es anunciarle al ser humano a Jesús, es la buena noticia del reino de Dios para transformarlo desde adentro. ¿Para qué? Porque si transformamos el corazón del hombre con la presencia de Jesús, el anuncio de la buena noticia de Jesús, transformamos la sociedad, ¿sí? Entonces de allí brota toda una reflexión sobre el pensamiento social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, en este tema 5, la misión evangelizadora de la iglesia, vamos a ver, y es el propósito de ella, ver que la evangelización no es independiente de la promoción del ser humano, no es independiente del compromiso social del cristiano, no es independiente de la participación de nosotros en, en instituciones civiles, ¿cierto? En posiciones frente a las políticas públicas de cada país. Por eso la fe no es algo privado, la fe es algo público también. Entonces los invito para que nos emocionemos, para que también comprendamos y podamos nosotros orientar nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Todos somos seres políticos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una polis, somos ciudadanos. Y la política, como dice el Papa Francisco, la política es la búsqueda del bien común, ¿sí? Es la caridad en su máxima expresión. La política es hermosa porque es la caridad en su máxima expresión, ¿no? Es buscar la caridad en su máxima manifestación. Es un honor, ¿cierto? Buscar eso es un honor, digámoslo, ser político, no en el sentido de, de pertenecer a un partido político, ¿no? Sino en el sentido de participar de la vida de los pueblos, de la vida de las ciudades, de las naciones. Bueno, muchas gracias. Entonces les voy a dejar una preguntita, esta pregunta. ¿Qué entiendes tú por doctrina social de la iglesia? ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia con otras doctrinas acerca de lo que debe ser la sociedad? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia innegociable, ¿sí? ¿Qué entiendes tú por doctrina social de la iglesia y cuál es la diferencia con otras doctrinas acerca de lo que debe ser la sociedad y lo que debe ser el ser humano dentro de esa visión social que promueve, ¿no? Que promueven otras, digamos, ideologías? O para ser más exacto, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la doctrina social de la iglesia de otros pensamientos acerca de lo social mejor? ¿Dónde estriba? ¿Qué es lo que la hace diferente? Bueno, les dejo esa preguntita, esas dos preguntas. ¿Qué es doctrina social de la iglesia? ¿Y cuál es la diferencia con otra forma de pensar, de concebir la sociedad y el ser humano dentro de ella? Muchas gracias. Dios les bendiga.